¿Sabías que Real Madrid le acaba de robar a Barcelona la joya turca de 18 años Arda Güler? Pero robar jugadores no es nuevo entre ambos clubes. ¿Sabías que Florentino Pérez tuvo que dimitir de su presidencia en 2006 por no fichar a un jugador que terminó en la plantilla de Barcelona? Un jugador era tan hincha del Barça que hasta lloró en la remontada del 6-1 al Paris Saint-Germain. El Barça lo tenía fichado, pero Florentino se lo quitó al club azulgrana. El club negoció el traspaso de un jugadorazo con el Barcelona, pero el propio jugador hizo dañar el negocio para fichar con el Madrid. Esto y mucho más a continuación. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Você joga videogame? Jogo. Qual time você mais gosta de jogar? Eu jogo com o Barcelona. Barcelona? OneFootball te trae la Copa Libertadores y la Sudamericana como nunca la habías visto. Con su nueva función podrás ver videos al instante de todos los partidos, las mejores jugadas y de todos los goles. La aplicación la descargas completamente gratis con este código QR o con el enlace que te dejo abajo en el comentario fijado. Escoge tus clubes y jugadores favoritos, mantente al tanto de las últimas noticias, mira los videos más relevantes y sé parte de la gloria eterna de tu equipo. Apóyame y descárgala ya. En verano del 2003 inició la novela del traspaso de Ronaldinho, en aquel momento con apenas 23 años, pero ya de un vasto recorrido. Campeón del mundo con Brasil siendo gran figura y el jugador principal del por aquel entonces modesto Paris Saint-Germain antes de la era del jeque. La primera opción de ficharle la tuvo el Real Madrid. Florentino Pérez estaba negociando con el hermano de Diño, Roberto de Asís, pagar poco más de 20 millones de euros por el jugador, pero con la condición de que se quedara un año más en el PSG. Dicha condición no convenció al entorno del jugador, que evidentemente quería nuevos retos con el fin de lograr mayor protagonismo. Aquel fue un craso error de Florentino Pérez que más adelante le costó muy caro. En la órbita del jugador, en ese mismo verano, apareció Sir Alex Ferguson y su Manchester United, poniendo sobre la mesa 25 millones de euros y su ingreso inmediato a la Premier League. Una propuesta sin duda tentadora y en la que el propio jugador convencido llegó a elegir incluso número de camiseta. Sin embargo, el destino de Diño estaba en el máximo rival del merengue y en la escena apareció un nuevo protagonista, Sandro Rosell, vicepresidente deportivo del Barcelona. Este dirigente azulgrana había sido empleado de la multinacional Nike, específicamente en los negocios en Brasil, y por ese motivo conocía a Ronaldinho y su hermano, relación que finalmente terminó siendo clave en el fichaje del jugador. Rosell los convenció y Barcelona pagó al PSG 32 millones de euros por el jugador. De aquella manera, Barcelona le robó al Real Madrid el crack brasileño. Florentino Pérez no le dio la importancia necesaria al jugador y a la postre el desempeño de Ronaldinho en el azulgrana fue superlativo, potenciando el equipo regresándolo al trono español con las ligas del 2005 y 2006 y al trono europeo del año 2006. En paralelo, el proyecto de Florentino de los Galácticos fue un total fracaso y tuvo que dimitir como presidente en 2006, donde la causa inicial y principal fue menospreciar a Ronaldinho. A la novela anterior le falta un capítulo importante que ocurrió en paralelo y también involucra al Manchester United y evidentemente al Barcelona y Real Madrid. En verano del 2003, David Beckham, de 28 años, era uno de los jugadores más mediáticos del momento. Su aporte y liderazgo era notable en la selección inglesa y por supuesto en el Manchester United. Para infortunio de los aficionados de Old Trafford, la relación Beckham-Ferguson se deterioró en aquellos últimos años. La relación entre jugador y entrenador llegó al punto de que por accidente Ferguson le abrió la ceja a Beckham por lanzar un botín desde el suelo con una patada. El jugador enojado se lanzó sobre el estratega y sus compañeros tuvieron que detenerlo. Por este accidente y otros motivos estrictamente deportivos, el jugador le pidió explícitamente a los directivos que iniciaran negociaciones para su salida del club. El principal interesado por ficharle era el por aquel entonces recién nombrado como presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El directivo quería que Beckham fuera el primer gran fichaje en su naciente era, e incluso fue promesa durante su campaña, asegurándole a los socios que si votaban por él traería al jugador inglés. El caso fue que Laporta, en plena rueda de prensa, aseguró que el fichaje estaba listo, e incluso en el sitio web del United fue publicada la noticia. Sin embargo, David Beckham no quiso vestirse de blaugrana y le comunicó al United que por el único club que ficharía sería por el Real Madrid. Fue aquí donde apareció el otro protagonista de la novela, Florentino Pérez, que se terminó robando al jugador por 38 millones de euros a su proyecto galáctico, en el que a la postre fue otro error del dirigente blanco.
pues como lo vimos anteriormente, tuvo para fichar a Diño, pero prefirió robarle a Beckham al Barcelona. Meses después de la dimisión de Florentino Pérez en su primera etapa como presidente del Real Madrid, un chico brasileño de 14 años arribó al club para presentar pruebas. Aquel adolescente era Neymar Jr. Su talento evidentemente cautivó a los entrenadores y cazatalentos de divisiones menores del club, y no dudaron en negociar por el jugador. La mayoría de los detalles de su traspaso estaban listos, pero faltaba uno que fue la piedra en el zapato. Una de las exigencias del padre de Neymar para hacer el negocio era que el club blanco debía comprarle una casa a los abuelos de Neymar en Madrid por valor de 60.000 euros. Los dirigentes blancos no aceptaron, sin saber en ese momento que ese chico rompería el mercado años después. Efectivamente, para verano del 2013, Neymar era la mayor promesa del fútbol mundial en aquel momento con 21 años. Ya era campeón de Copa Libertadores y Recopa Sudamericana con Santos, siendo la gran figura, y era titular indiscutible de la selección brasileña. Su paso al fútbol europeo ya no podía esperar más. Le comunicó a Santos que no renovaría y el club brasileño estaba obviamente decidido a negociar por él, para evitar que se marchara gratis en verano del 2014. Las dos novias principales que le salieron fue Real Madrid nuevamente y el Fútbol Club Barcelona. Florentino Pérez, ya en su segundo mandato, envió 2 emisarios a Brasil asesorados por un bufete de abogados, para hacer hasta lo imposible por fichar al jugador. El tema es que el club azulgrana ya había hecho una avanzada por el jugador 2 años atrás. En plena Copa América del 2011, Sandro Rosell pactó con el padre de Neymar mediante un contrato el adelanto de 10 millones de euros por el jugador, para hacer efectivo el traspaso en 2014. Sin embargo, los plazos se adelantaron al 2013. Los directivos blancos conocían ese contrato y estaban dispuestos a pagar las penalidades necesarias. Sin embargo, los gustos del jugador eran azulgrana y finalmente esa preferencia, junto a su deseo de jugar con Leo Messi, resultaron siendo claves en ese fichaje. Florentino Pérez estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por el jugador, pero el Barça y su avanzada fue más efectiva, consiguiendo finalmente el traspaso por 88 millones. En ese momento se dijo que el acuerdo era por poco más de 50 kilos. Pero finalmente salió la cifra real, donde hubo juicio incluido por evasión fiscal por parte del club culé y sus dirigentes. En abril del 2017, los familiares más cercanos de Vinicius Jr., en aquel momento de 17 años, fueron invitados al Camp Nou por el cazatalentos del club azulgrana en Sudamérica, André Curry. Desde el 2014, este agente culé estaba tras los pasos del joven brasileño y en 2017 estaba en sus últimos pasos para concretar el fichaje del jugador. En esa visita, André Curry pactó de palabra con los familiares de Vinicius y su agente Federico Pena que el Barça pagaría su cláusula de rescisión con el Flamengo, que en ese momento era de 30 millones de euros. Sin embargo, ese pacto nunca se llevó a cabo y por el contrario se convirtió en traición. En esa misma visita a España, el entorno del jugador estuvieron también en Madrid, reunidos con Florentino Pérez, donde sí se pactó el verdadero acuerdo. Y cómo no, la evidente traición al Barcelona. Aquel acuerdo era el siguiente. El jugador de 17 años renovaría de nuevo con su club Flamengo hasta verano del 2022. Pero en ese nuevo contrato tenía un apartado favoreciendo al club blanco. Una venta obligada al Real Madrid en 45 millones de euros, que era su nueva cláusula de rescisión. Finalmente, en julio del 2017, Real Madrid y Flamengo llegaron a un acuerdo. El Madrid pagaría 30 millones en aquel verano y los restantes 15 a plazos, y el jugador se quedaría un año a préstamo en el club carioca. Los agentes del jugador se llevaron aparte 8 millones de euros, y la familia del jugador otros 8 millones por incumplirle la palabra al Fútbol Club Barcelona. Según ha dicho el propio Vinicius, prefirió el Madrid al Barça porque le pareció más interesante el proyecto deportivo. Sin embargo, el agente del Barça, André Curry, aseguró que Vinicius era hincha del Barça en aquel 2017 y que incluso lloró con la remontada del club azulgrana al Paris Saint-Germain. Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Você joga videogame? Jogo. Qual time você mais gosta de jogar? Eu jogo com o Barcelona. Barcelona? Pero todo parece indicar que en realidad la decisión que más pesó no fue la propia del jugador, sino la de sus agentes, que eran conscientes que el negocio con el Madrid les representaría mejores comisiones. Antes de continuar, te pido por favor que nos regales tu like, deja tu comentario abajo en la caja y por supuesto suscríbete al canal. Gracias.
El mejor jugador de la década de los 70 y uno de los 4 mejores jugadores del siglo pasado también protagonizó una novela con Barcelona y Real Madrid, Johan Cruyff. En 1964, el Ajax era dirigido por el entrenador inglés Vic Buckingham, el señalado de descubrir a Cruyff para llevarlo a las divisiones inferiores y posterior ponerlo a debutar en el primer equipo neerlandés. Infortunadamente para el estratega, casi no pudo disfrutar al jugador. En 1965 fue despedido. En su reemplazo asumió el mítico Rinus Michel, y en adelante aquel equipo fue una máquina imparable. En 1971, 72 y 73, el club neerlandés ganó la por aquel entonces llamada Copa de Europa y se convirtió en el segundo equipo después del Real Madrid en ganar la competición 3 veces consecutivas. La primera bajo el mando de Michel y las 2 siguientes bajo el mando del entrenador Kovacs. En aquel equipo, por supuesto, sobresalía Johan Cruyff, que para el año 73 tenía 26 años. Buckingham, por su parte, posterior a su fracasado proyecto con el Ajax en 1969, llegó a dirigir al FC Barcelona. En ese momento le pidió a las directivas fichar a Cruyff, pero por aquel entonces en el balompié español no se permitía el ingreso de jugadores extranjeros, misma restricción que permaneció hasta 1973, momento donde Cruyff era el máximo exponente del fútbol en el mundo, ya con 2 balones de oro en su carrera y a la espera de un tercero que le llegó un año más tarde. A finales de esa campaña 72-73, el Ajax cambió de nuevo de entrenador y asumió George Nobel. Este estratega puso a votación de los jugadores del equipo quién sería el nuevo capitán. Hasta ese momento era Cruyff, pero aquella votación la perdió y le quitaron la cintilla. La relación del mítico 14 con sus compañeros estaba deteriorada, y aquella decisión no la toleró y le dijo a su agente que le buscara club. La decisión fue transmitida al equipo y el Ajax inició negociaciones con el Real Madrid, pero Barcelona también estaba detrás del jugador. La prioridad en ese momento la tenía el club blanco por preferencias de los directivos del Ajax. Sin embargo, Cruyff algunos años atrás ya había visitado en vacaciones con su esposa la ciudad de Barcelona e incluso había posado para un reportaje fotográfico vestido de azulgrana. Cruyff le manifestó al club que no firmaría con el Madrid y que por el contrario quería ser culé e incluso llegó a amenazar con retirarse del fútbol si se daba su traspaso a la capital española. Finalmente, los directivos del Ajax, sin estar contentos por esa decisión del jugador, decidieron negociar con Barcelona, que pagó por el traspaso del jugador 60 millones de pesetas. De esa forma, Barcelona le robó al Madrid a Johan Cruyff, seguramente sin saber en ese momento que aquel hombre revolucionaría el club no tanto como jugador sino posterior como entrenador y dirigente. Culminemos ahora con otro integrante del top 4 de los mejores jugadores del siglo pasado y el mejor de la década de los 50, Alfredo Di Stéfano. Quizá el caso más famoso de las disputas entre culés y merengues. En 1948, el polivalente jugador argentino de 22 años se encontraba jugando en River Plate. Debido a que los clubes no estaban pagando a sus jugadores suficiente y proporcional a los altos ingresos que recibían, los mejores jugadores se declararon en huelga y se marcharon del país. Entre ellos, Alfredo Di Stéfano, que se fue a probar suerte a Colombia, donde fue contratado por Millonarios. Aquella contratación no fue bien vista por la FIFA, ya que era ilegal, y decidió expulsar a Colombia de su círculo federativo, por lo que los clubes y la selección colombiana no podían disputar partidos con equipos o selecciones extranjeras. Aquella restricción fue reversada en 1951, donde la FIFA acordó con los organismos del fútbol en Colombia que a aquellos jugadores se les respetaría el contrato vigente, pero una vez terminados no podían renovar y tenían que regresar a los clubes argentinos. Es decir, Di Stéfano tenía que regresar a su club River Plate. En marzo de 1952, Millonarios fue invitado por Real Madrid para disputar un triangular en conmemoración del aniversario número 50 del club blanco. En esos partidos, el Ballet Azul, como era conocido en aquel tiempo Millonarios, impactó a los españoles y en especial a aquel jugador ya de 26 años, Alfredo Di Stéfano. Real Madrid y Barcelona vieron el potencial de este jugador y fueron a por él. El club catalán dominaba por aquellos años el fútbol español, y su máxima figura era el húngaro Ladislao Kubala, a quien recientemente se le había detectado una afección pulmonar con riesgo de sacarle del fútbol profesional. Por ese motivo, las directivas de Barcelona pensaron en que Di Stéfano sería el reemplazo ideal, e hicieron primero las respectivas gestiones. En mayo de 1953, Di Stéfano viaja a Barcelona. El jugador conoce personalmente a Kubala y el mundo fútbol se alcanza a ilusionar con la dupla que podían hacer, pero nunca se llegó a dar. Barcelona toma la mala decisión de negociar el pase del jugador argentino con River Plate, por el que pagaron $87.000.
y no con Millonarios, propietario del jugador en ese momento. El club colombiano denuncia al Barça ante la FIFA y le exige al club catalán el pago de $27.000 por el jugador. Ante la negativa del Barça, Millonarios acude al Madrid y el club blanco sí accede a pagarle ese dinero al club colombiano. En ese momento había tremendo dilema. El Barça tenía los derechos de Di Stéfano pertenecientes a River, es decir, posterior a 1955, y Real Madrid tenía los derechos del jugador pertenecientes a Millonarios, vigentes en ese momento. La FIFA intervino de manera salomónica y decide que Di Stéfano juegue en el Madrid la temporada 53-54, en el Barça la 54-55, nuevamente en el Madrid la 55-56 y finalmente en Barcelona la 56-57. Esa primera temporada, la 53-54, Di Stéfano la juega efectivamente con el Madrid. En esa misma campaña, Kubala recobró su salud y se lució, por lo que Barcelona perdió interés en Di Stéfano y pactó con el Madrid su venta total. El club blanco aceptó y le pagó al azulgrana el doble del dinero que le habían dado a River Plate. El resto es historia. Barcelona dejó ir a uno de los mejores de la historia por no pagar $27.000. Amigos, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les recomiendo este también del canal, donde hablamos del declive que sufrió Boca Juniors y el AC Milán posterior al Mundial de Clubes del 2007.